Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir para continuar. Estamos en la cinemática. Okay. Bueno, vamos a entonces hacer una recapitulación en cuanto a formulario, porque se ha ido desarrollando, pues, describiendo, etcétera, cada situación. Bueno, por ejemplo, estamos en el movimiento curvilíneo, hasta ahorita no estamos en ese mismo tema. De tal manera que ya a manera de resumen, pues vimos por allí que la velocidad puede ser, si es de tipo constante, la velocidad final va a ser igual a la inicial. Por ahí ya se dedujo. Entonces aquí se dice que queda finalmente como constante. Eso nos quedó como la ecuación 2.1, sesión pasada. Luego vimos algo, lo que es la posición. Bueno, aquí me está diciendo que si tengo una posición diferente de cero, pues este término será diferente de cero. Y el cambio de posición va a depender de velocidad y de tiempo. ¿Qué tan veloz vengo y qué tiempo voy a estar moviéndome? Y eso nos llevó a esta ecuación, donde está aquí, pues, qué indica cada uno de estos términos. Luego por ahí hablamos de desplazamiento, que está de manera, así amplia, lo comentamos, y se llegó pues a esta expresión que tenemos aquí a la vista, que depende de delta S, pero delta S era una posición final y una inicial, restada de la final la inicial. Y por ahí encuentran esta formulita. Luego el concepto de trayectoria, que no es lo mismo. Por ejemplo, una cosa es desplazamiento, es lo que vimos que generalmente es en línea recta, mientras que la trayectoria es el camino que seguimos. O también le llamamos distancia recorrida, porque luego en los ejercicios se van preguntando cada una cosa. Entonces hay que entenderlas bien, aunque muchas veces se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? No me están contestando lo mismo. Entonces debo de saber qué fórmula voy a usar para contestar correctamente. Entonces la distancia corresponde, pues, luego la distancia recorrida. La trayectoria con la distancia recorrida, pues generalmente coinciden, ¿no? Corresponde a la longitud de la trayectoria. Bueno, entonces, son conceptos que los debemos de tener muy claritos. Vector de posición, se habló de que había, generalmente usamos vectores y que estos, pues lo podemos denotar en el espacio con sus correspondientes componentes, espacio, plano, o una sola dirección. Hasta ahorita tendríamos que estar hablando de vectores en una dirección, porque es movimiento rectilíneo. Bueno, por ahí quedaron 2, 3 grafiquitas que vimos la clase pasada. Pero bueno, vamos recapitulando lo que es las deducciones que ya hicimos. Ahora viene una parte, deducción de fórmulas. Vean aquí, velocidad, en este caso, sí, es el incremento de desplazamiento entre tiempo, pues estamos hablando de velocidad media. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, todo ese desplazamiento entre el tiempo total recorrido, que llevó a recorrer esa distancia, pero no estamos diciendo condiciones si se detuvo, si volvió a arrancar, etcétera, ¿no? Entonces, como es un promedio, pues, de distancia entre tiempo. Bueno, y ahí nos quedó. Si queremos una situación particular, cuando este delta R y delta T lo hacemos, que tienda a cero el tiempo, pues nos va a dar lo que se llama una velocidad instantánea, en tiempos muy breves. Que consiste, pues, esta velocidad en derivar esto ya le llamamos derivada en lugar de delta, aquí, y esta es la velocidad, en este caso, instantánea. Aquí también, si ya le quiero llamar dr en lugar de dr, ds, ya verlo como un escalar. O sea, cuando ya saco la magnitud de ese dr, ya le podemos llamar ds. ¿Sí? Bueno,
Luego, esto es en cuanto a lo que es la velocidad, que puede ser media o instantánea. La aceleración, desde luego que hay muchos casos de la velocidad, que puede ser constante, uniformemente variable o no uniformemente variable. Son tres casos que se nos pueden presentar. Bueno, concepto de aceleración, pues es la variación de la velocidad entre el tiempo total. Entonces, esto viene siendo una aceleración de tipo, aceleración media. ¿Qué concepto es la velocidad final menos la inicial entre tiempo final y menos tiempo inicial? Que lo denotamos por incremento de v entre delta t. Bueno, esto nos está diciendo que eso nos va a llevar a una aceleración media. Pero igual que la velocidad, y si quiero en algún instante cuál es la aceleración que lleva, entonces estos términos lo llevamos t menos t0, lo hacemos tender a cero. Y eso nos va a dar entonces una aceleración de tipo instantáneo. Bueno, ya estos términos en lugar de delta v le llamo derivada de v, ya como un escalar. Entonces la aceleración lo puedo calcular de esta manera, utilizando el cálculo, en este caso diferencial. Como sabemos que ds en dt es distancia recorrida, entonces la ds la aceleración lo puedo obtener directamente desde el desplazamiento, que es derivar dos veces la distancia entre también la segunda derivada respecto del tiempo. O sea, estas dos son equivalentes. Depende de la información que tenga, uso esta o uso esta. Las dos me deben dar el mismo resultado. Bien. Luego nos metimos a lo que es el movimiento uniformemente, en este caso, si es de tipo uniformemente acelerado, A es igual, ya le pusimos aquí una C. El de allá arriba no se decía de qué tipo era. Ahorita ya lo clasificamos. Tenemos ya la fórmula que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces aquí B es ds en dt que acabamos de ver. Por lo tanto, si quiero despejar dt, pues de aquí sale y ahí está despejado. Lo puedo reemplazar aquí, ¿sí? dt lo reemplazo de cómo me quedó aquí, ya lo llevé para acá. Y de ahí ya se generó esta ecuación que también ya la tenemos en nuestro desarrollo de la sesión pasada. Bien, tenemos entonces ya fórmulas previstas, pero estamos en velocidad como función del tiempo. Estamos llevándolo al caso de aceleración de tipo constante. ¿Sí? Entonces, que quede muy, pero muy clarito que estas fórmulas dependen siempre y cuando sean de tipo constante. Y condiciones que se están dando. Bueno, si ves igual a final igual a velocidad inicial, o parte pues B con velocidad inicial en un tiempo t igual a cero. Bueno, de acuerdo a las fórmulas que tenemos aquí arriba, derivada de B, ¿sí? Entonces aquí, digamos, derivada de B, lo que necesitamos entonces es arreglar las ecuaciones. Entonces aquí derivada de B es igual a aceleración por tiempo. ¿Sí? Entonces aquí está. Es derivada de B es igual a de t. Es de la primera fórmula que ya habíamos visto. Bueno, integramos, hacemos el proceso de integración y llegamos a esta ecuación. Pero vean el letrero, aceleración de tipo constante. Si no, no aplica. Pero obviamente sale de una integral. Ese es su origen. Ahora necesitamos una posición como función del tiempo. Volvemos otra vez a ahora que es b igual a esto. Bueno, pero ya la velocidad lo tenemos deducida aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos y ya nos vamos a plantear esta ecuación. Entonces, ds queda aquí, en este lado, con dt con b se multiplican. Eso es lo que tenemos aquí. Pero como decía, como ya b es b0 más aceleración por tiempo, lo sustituyo.
Integramos y llegamos precisamente a esta segunda ecuación. Entonces, todo esto es lo que ya se dedujo la clase pasada, pero es una recapitulación esto. Ahora vamos a determinar la velocidad como una función de la posición. Bueno, pues aquí están las condiciones y esa ecuación es la que digamos que el tiempo se reemplazó, desapareció. Ahora estamos hablando de velocidad, aceleración de tipo constante con distancia. Integramos y llegamos a esta expresión. Aceleración de tipo constante. Nuevamente ahí siempre remarcando que es de tipo constante. Bien, quiere decir que al final de estas tres que acabamos de deducir, ya le llamamos un resumen de fórmulas de aceleración constante. Sin duda, estas tres formulitas ya lo usaron desde a lo mejor secundaria, alguna de ellas. Prepa, no, sin duda que sí. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado. Estas fórmulas se pueden usar siempre y cuando el problema a resolver tenga aceleración constante. De lo contrario, no son útiles. Cuando la aceleración es variable, se deben deducir según sea el caso. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Primero, según la información que me den, deducir o identificar de qué tipo de aceleración es. ¿Es constante? Aplica las tres formulitas. ¿No es constante? No aplica. No las vayamos a usar porque vamos a cometer errores, porque no corresponde al tipo de problema que vamos a resolver. ¿Sí? Desde luego que hay una gran variedad, si leen los libros y bueno, la mayoría pues o un gran tanto de problemas son de tipo constante, afortunadamente, pero también hay un mundo amplio de aceleración de tipo variable. Y ahí es donde tenemos que trabajar de manera muy ordenada para poder deducir las fórmulas que vamos requiriendo. Entonces queda pues esta recapitulación porque fuimos viendo fórmulas y las fuimos deduciendo, las fuimos ahora sí que analizando. Pero bueno, al final tenemos que llegar a una situación de entendimiento y de que ahí hay un conocimiento ordenado y que cómo lo voy a usar esa información. Eso es lo más importante y no caer en una situación memorística o de relleno de fórmulas. Bien, haciendo un poquito de énfasis en lo que ya vimos, ya de una manera muy en resumen. ¿Qué es la posición? Pues la posición es cantidad vectorial porque decimos que dónde se posiciona, y qué dirección tiene, sentido. En este caso, si O es un punto fijo, siempre debe haber una referencia. Y vemos que esa es la distancia, es la posición, o sea, especifica dónde se encuentra la partícula. Es la ubicación, pues, de en cualquier instante. Si ya esto lo meto en un valor absoluto, me está diciendo que es la magnitud de la distancia que hay aquí. De esta partícula, que lo vamos a medir en metros o en pies. Su signo se define según el sentido de su dirección. Hacia la positivo si va hacia la derecha, negativo si va a apuntar hacia la izquierda. ¿Sí? Bien, eso es el concepto de manera pero muy en resumen, que vamos a entender por posición. ¿Verdad? Aparte de que ya hicimos una descripción más amplia anteriormente. Bueno, es decir, aquí digamos que la posición lo podemos simplificar como el lugar en el que está respecto a una referencia en un tiempo determinado. Es decir, en qué posición se encuentra la partícula que estamos analizando. Si está a 10 metros, a 50 metros, a 100 metros, y en qué dirección se está moviendo. ¿Sí? Bien, desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad también vectorial. Se define como el cambio
posición, es decir, si lo moví la partícula de acá para acá, desplazamiento. ¿Y para dónde lo hizo? Si lo hizo a la derecha, positivo. Si lo hizo a la izquierda, negativo. ¿Verdad? ¿Cómo lo definimos? Pues un delta S, aquí ya lo tenemos, que será entonces la posición final menos la inicial, es decir, aquí quedó al final y aquí partió. Entonces aquí está su ecuación. Cuando la partícula queda a la derecha de la posición, en su posición final, o sea, delta S va a ser positivo, lo que acabamos de comentar. Si su posición final queda a la izquierda, pues va a ser negativo. Entonces, en lugar de moverse para acá, se movió para acá. Entonces fue negativo. Entonces el desplazamiento se distingue de la distancia recorrida. Específicamente la distancia recorrida es un escalar, ¿sí? Es el cuánto, que 100 metros, 1000 metros, 1 kilómetro, etcétera. Eso es, lo podemos decir, esa es la distancia recorrida. Bueno, es decir, representa, así con la figurita que acabamos de ver, representa la longitud total de la trayectoria. O sea, coinciden. ¿Eh? Muy bien. Entonces, son conceptos que, repito otra vez, tenemos que entenderlos muy, pero con mucha precisión para contestar correctamente. Habíamos visto hace un momento que la velocidad promedio no era más que delta S entre delta T, y aquí están sus términos, pero es promedio. Si me interesa la velocidad instantánea, pues lo hago que el tiempo tienda a cero y relacionado con la expresión que tengo aquí. Aquí, pues, generalmente vamos a dar un signo, si es a la derecha, positivo, o qué le vamos a llamar positivo. ¿Sí? La flecha me está diciendo. Si apunta a la derecha, positivo. Bien. ¿Y qué es la derivada de desplazamiento entre el tiempo? Aquí lo puedo representar. La velocidad tiene este sentido. Está sufriendo un desplazamiento la partícula. Y como se dijo, si la partícula se mueve a la derecha es positiva. Si lo hace a la izquierda es negativa, la velocidad. La magnitud de la velocidad se conoce como la rapidez, pero esa es la magnitud. Acuérdense de ello. Se expresa en metros por segundo o pies por segundo. ¿Sí? Entonces, esa es ¿qué tan veloz vengo? Bueno, eso es lo que llamamos comúnmente como rapidez. Entonces aquí el concepto. ¿Y qué sería entonces una rapidez promedio? Bueno, es tomar toda la distancia que recorre en el intervalo de tiempo. Es decir, aquí está ST, distancia total recorrida, tiempo. Ah, bueno. Quiere decir que la distancia que recorrí es todo esto. ¿Sí? Mientras que el desplazamiento, si esta es mi referencia, es este. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vean, este es ST. Es decir, ya como vimos, es que la trayectoria que recorrió la partícula. Si la partícula viaja a lo largo de ST en el intervalo delta T, por lo que su rapidez promedio es esta. Entonces, pero rapidez promedio es distancia total entre delta T. ¿Sí? Pero su velocidad media, o sea, de velocidad promedio, entonces aquí es, en este caso, como ya va en sentido, al revés de lo que estamos llamando positivo, entonces esta velocidad promedio, que es muy diferente, es delta S entre delta T. Llame esto entre delta T, mientras que aquí es todo esto entre delta T. Esas son las diferencias. Entonces esto es velocidad promedio y esta es la rapidez promedio de arriba. Ahora nos vamos a los ejemplos para que todo esto le vayamos dando utilidad. Dice el primer ejemplo, durante una prueba el automóvil de la figura se mueve en la línea recta tal que durante un breve tiempo es posible definir su velocidad
¿Cómo? Y observamos, velocidad es igual a 9t cuadrada más 2t dado en pies por segundo, en donde t se expresa en segundos, determinar la posición cuando t igual a 3 segundos, cuando, aquí esta es una condición inicial, cuando t igual a 0, s es igual a 0, ¿sí? Esta es una condición inicial para que no nos vayamos a confundir. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Aquí pues ya tenemos a la vista qué es lo que vamos a hacer, pero imaginemos que esto no lo estamos viendo. Si no lo veo, entonces nos vamos a revisar la velocidad. ¿Es constante la velocidad? No, depende del tiempo. ¿Y qué me están pidiendo? Posición, cuando ha transcurrido un tiempo. Entonces eso nos hace pensar, ¿y qué es velocidad? Ecuaciones que ya tenemos, que acabamos de ver. B es igual a ds en dt. Ok. Dice que entonces que la velocidad es derivar la distancia entre tiempo. Como ya tenemos b en función del tiempo, lo reemplazamos. Quiere decir que voy a derivar esta función que tengo aquí. Muy bien. Como lo que me interesa es ds, porque me están preguntando, entonces ds lo dejo aquí y dt se va de este lado. Y como ya está en la velocidad en función del tiempo, ya no tenemos ningún problema de variables. Ya quedó entonces la expresión. Ahora viene la sustitución. Ya quedamos que ds lo llevamos a la izquierda, b quedó aquí a la derecha. Es la integrar estos dos términos. Luego viene la sustitución. Como b está en función ya del tiempo, lo reemplazamos y ya quedó preparada la integral. La integral de la izquierda, pues no tiene ningún problema, va a aparecer una s que va a variar de 0 a s, de tal manera que s aquí ya está integrada y ya está integrada a este lado. Entonces nos quedó que este es 9t cuadrada, pero como lo voy a integrar, pues es igual a 3t, ¿sí? Aquí sería 3t cúbica sobre 3. Como el 9 lo divido entre 3, pues me quedó 3. 2t cuadrada sobre 2, pues al dividir, ese 2 desapareció y ya quedó. ¿Desde dónde a dónde voy a integrar s? De 0 a s. Y el tiempo, de 0 a cualquier tiempo. En este caso, me están diciendo que sea de 0 a 3 segundos, a los 3 segundos. Reemplazo datos y ya tengo la s. Entonces 3 por 3 serían 9, 27 por 3, más aquí nos da 9. Finalmente, en el segundo 3, ya está a 90 pies, es decir, ha recorrido una distancia de 90 pies este vehículo. Obviamente que aquí va, si la velocidad es, en este caso, variable. La aceleración, pues igual, acuérdense que es volver buscar qué es, pues la aceleración sería derivar la velocidad respecto del tiempo. Entonces sería lo contrario, aquí de s, pero integramos. Pero ahora, en este caso, si quisiéramos aceleración, nos vamos a la expresión y ahí me indica qué voy a hacer. ¿Qué hago? ¿Aceleración o perdón, integro o derivo, según qué es lo que requiera? Bueno, lo que nos preguntaban, allí quedó concluido. ¿Sí? Entonces estamos ya en el... Profe, Sí, adelante con la pregunta, escucha. tengo una duda. En la parte donde da igual a 3D al cubo, ¿de dónde sale? ¿O por qué El- se queda así? este Ajá. término, ¿verdad? Ah, Ujú. bueno. Dice que vas a integrar, haz de cuenta que quitas llevas tu integral aquí, ¿verdad? Integral de 0 a t. Y luego llevas ese 9t, entonces
la integral dice, cuando vas a integrar, este t se vuelve al cubo. Es la regla de integración, dice, elévalo t al cubo y divídelo entre ese mismo número, ¿sí? Ah, ya, profe. Aquí se volvió t cúbica, ajá, Ajá. y aquí abajo quedó un 3. Entonces es una expresión Pero como t 9, que se va haciendo ajá, pequeña. sí. Eh, a ver, ¿sí quedó entendido? Aquí No muy dice, bien. este se vuelve t. Ah, bueno, este término, esta t se vuelve, porque es, en este caso, al integrar t, se va a volver t cúbica sobre 3, ¿verdad? ¿Allí sí me está comprendido o no? Sí, profe. Ya no lo hice paso a paso, es decir, ya entiendo pues que el cálculo ya lo hemos visto. Pero bueno, pero es buena su pregunta. Van a encontrar, si revisan en el cálculo, va a decir que este t que está al cuadrado le voy a aumentar 1, ¿sí? Y por eso se vuelve t cúbica, que es lo que apareció aquí. Ah, bueno. Es, es como la fórmula, ¿no? Esa es una fórmula, la b a la n, ¿sí? Entonces, esa n le vas a aumentar, si la n es 2, le vas a aumentar 1 y se vuelve entonces t cúbica. Y luego dice la regla de integración, y ese mismo número, ese t cúbico, queda como dividiendo, ¿sí? Como denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Reducir. El 9 lo puedo sacar como porque es una constante, ¿verdad? Entonces la integral dice que es t cúbica sobre 3. Pero ese 3 lo puedes sacar, es una constante, y luego dice 9 entre 3 te dio 3. Y ahí salió la 3t cúbica. ¿Sí estamos bien hasta allí? ¿O todavía no? Sí, Sí, profe, profe. es como, por ejemplo, en la fórmula creo que decía, por ejemplo, 9t, n más 1, que sería 2 más 1, y Eso. se divide entre 2, o sea, o n más No, 1, no, ¿no? sería, en Quedaría este así. caso se divide en el exponente que quedó. Sí, Ajá, que sí, sería 3. eso. Eso Ah, ya. eso es haber hecho ya la integral, ¿verdad? Si no Ujú. era el 9, te hubiera quedado t cúbica sobre 3. Así hubiera quedado si no existiera este 9, ¿verdad? Sí, Pero profe, ya entendí esa el parte. 3 que tienes aquí, entonces ese 9 lo divides entre 3 y ya apareció este 3. ¿Sí? Eso ya fue la reducción que se hizo. Profe, Ajá. ¿cómo se llama lo que Bueno, queda atrás del 3? perdón. ¿Cómo se llama A lo que ver, está atrás del 3? El El del que está 3, abajo, abajo, abajo. aquí La, ya es el reemplazo. no, Este profe, 3 la que porque queda me de, dijeron, ajá, esta la es la que queda expresión, de ¿no? 3t al cubo, ahora la que está a un lado, en el primer principio, de ese, Aquí, una J, algo ese así. es, ajá, este es 3. No, mi compañero dice dónde está el signo igual en el penúltimo. En esta parte, No, 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 en el penúltimo de aquí, arriba, ahí, así a un lado. Ajá, esa este, expresión. sí, está muy pegadito, es 0 a S, tal vez es muy pegadito, ¿verdad? Pero ¿cómo se lee esa expresión? Ah, bueno, este es S menos, es lo que son los límites. Ah, ok, ok, gracias. Cuando t igual a 0, S es igual a 0, ¿sí? Y esto, ¿dónde lo escribimos? Qué bueno que lo estamos comentando. Quiere decir que cuando t igual a 0, aquí agarramos este límite. ¿De dónde salió? De aquí. Dice, cuando t igual a 0, es lo que pusimos aquí. S es igual a ¿qué? Igual a 0. Esa es la condición inicial. Sí quedó de dónde está saliendo, porque es bueno que sepamos todo eso. Entonces aquí se dijo que cuando t igual a 0, S es igual a 0. ¿De dónde salió? De aquí, ¿verdad?
Porque pudiera haber dicho, cuando t igual a 0, s, por ejemplo, vamos a suponer que habíamos dicho que ya sean 10. ¿Qué voy a hacer? Aquí ya me quedaría s menos 10. Y al final eso estaría restando aquí el resultado. Bueno, entonces volviendo otra vez a lo que me estaban preguntando. A lo mejor lo están viendo muy pegadito, por eso parecía una J, ¿no? Es una barra, donde nos dice, bueno, los límites, ya no escribimos aquí más que una barra, un paréntesis. Desafortunadamente en el editor de ecuaciones lo deja muy pegadito. Tal vez lo están viendo muy pegadito. Entonces aquí, ¿qué se hizo? La S, dice la regla del cálculo, que esta S lo voy a reemplazar primero por S, y luego menos límite inferior, que sería S, lo voy a reemplazar por 0. Entonces sería S menos 0, sería de este lado. Así me dice el cálculo. Pero como es 0, pues ya lo omití. Bueno, entonces ya quedó despejada la S automáticamente. Volviendo otra vez, si tuvieran alguna de dónde salió el t cuadrada, aquí decía, bueno, aquí resulta de que como tenemos un 9, resultó este 3. Aquí tenemos 2. ¿Qué vamos a hacer? Según la integración dice que es t a la 1 más 1 se vuelve t cuadrada. Y pongo abajo el denominador 2, dividiendo. Y ya digo, 2 entre 2 se volvió la unidad y por eso quedó nada más t cuadrada. Límites, por si lo ven otra vez pegadito aquí, 0 a t, es lo que me está diciendo esta partecita. Por si esté muy demasiado pegado. No es una J, es una barrita que está aquí. Bueno, que sale pues del editor de ecuaciones. Bueno, entonces de ahí salió, ya aquí pues está prácticamente resuelto el problema y resultó que son 90 pies lo que se ha movido o se ha desplazado en este vehículo, poniendo aquí obviamente, aquí esta es la S. Aquí, bueno, faltó ponerle aquí el origen, que es O. Bien, si no hay más dudas, paso a un siguiente ejercicio. Pero vean, ya tenemos que recurrir, en este caso, les decía que era integrar, porque eso es lo que me está pidiendo aquí el modelo matemático. Vamos a ver un siguiente caso. Dice, se dispara un proyectil hacia abajo dentro del fluido con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Si el proyectil sufre una desaceleración equivalente a A igual a menos 0.04 B cúbica, donde B se mide en metros por segundo, determinar la velocidad y la posición del proyectil 4 segundos después del disparo. Ah, bien. Hacemos una descripción de lo que dice este enunciado. Entonces, imaginemos que tenemos a alguien, un cañón, no sé, bueno, dispara de tal manera que la bala llega y pega a este líquido, penetra. ¿Eh? Bien, pero luego se encuentra en un medio, en este caso el líquido. ¿Qué hace? A la hora que penetra, empieza de venir en el aire a entrar al líquido, pues el agua provoca una reacción sobre en este caso la partícula, que es la bala, de tal manera que lo va frenando. ¿Cómo lo va frenando? Mediante una desaceleración, por eso aquí vean, el signo es negativo. Entra con una velocidad V aquí, y conforme va penetrando al agua, esta velocidad se va haciendo más y más y más pequeña. ¿Qué es lo que está provocando? Desacelerar a la bala, al proyectil. Bueno, eso es lo que me está diciendo. Primera pregunta, ¿aplica las formulitas que ya tengo? No, porque la aceleración, entre menos velocidad o más velocidad tenga, la aceleración es más o es menos. En este caso,
está desacelerando el proyectil, el agua. Entonces, conforme la velocidad va disminuyendo, la aceleración va disminuyendo, pero no de manera constante. Ya no aplican las formulitas que tengo. Entonces esto requiere de un planteamiento distinto. Bueno, entonces aquí tenemos que generar pues unas ideas, ¿no? Un diagrama. Decimos que cuando toca el agua está en la posición 0, y cuando se detenga, o bueno, no necesariamente se va a detener, sino nos dicen que cuando en este caso nos dijo que va con esa velocidad, determinar la velocidad y la posición del proyectil a los 4 segundos. Quiere decir que no se ha detenido, sino que cuánto es la velocidad en esos 4 segundos. Lo que explicaba de que conforme va penetrando al agua va disminuyendo su velocidad. Bueno, nos interesa para el segundo 4. Entonces el planteamiento, vamos a decir que el movimiento vertical hacia abajo que sea positivo. Hay que convenir eso para poder dar signos a las ecuaciones que resulten. Y aquí, pues, S va a ser de 0 a una cantidad S, ¿no? De tal manera que ahora nos vamos a recordar qué es la aceleración. La aceleración es la derivada de B respecto de T. Bueno, esa es mi expresión que ya conozco. Como es variable, bueno, lo tengo que reemplazar. ¿Y qué me dijeron? Que la aceleración es igual a menos 0.4 B cúbica. Ya lo reemplacé la A. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí A dt lo puedo agrupar aquí, aquí es dt, y como la aceleración está en función de la velocidad, tengo que hacer un intercambio, que me quede t aquí y velocidad y aceleración me quede en lugar de t. Ya lo tenemos, aquí está. De tal manera que ya me quedó solo el dt, que es el que tengo aquí. Y esta a se fue dividiendo. Y ya me quedó entonces arreglada la ecuación, en este caso de los integrales. Entonces aquí ya está reemplazada la a, aquí ya está dt, y dice, y ya tomamos que va a variar de 0 a t, para el caso particular el tiempo que nos están pidiendo. Ahora veamos, ¿qué nos dijeron o qué deducimos de la condición inicial en cuanto a velocidad? Cuando pega el agua, trae 60 metros por segundo. ¿Con qué velocidad va a ir a los 4 segundos? Esa es la pregunta. De allí salen estos límites, ¿verdad? Porque también eso es fundamental. Si no lo ordenamos bien esto, echamos a perder nuestro planteamiento. Correcto. Aquí, pues bueno, nos vamos un poquito al directo, suponiendo pues de que nuestro cálculo lo dominamos. Claro que hay cosas que se tendría que explicar, pues lo haremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Este punto 4 lo puedo sacar como factor, ¿verdad? Desde aquí, 1 sobre punto 4, lo que hicimos. Y ya quedó nada más derivada de B entre B cúbica. ¿Sí? Quiere decir que entonces, aquí tenemos B cúbica, en este caso nos quedó 1 sobre 2B cúbica, es decir, se prepara esta ecuación, el modelo de integración, y vemos si hace falta o no hace falta. Entonces aquí vemos que completamos en esta parte la integral y lo ejecutamos. Y ya nos quedó como menos. Aquí, ¿qué sucede? Que B cúbica, si lo subo, ¿cómo sube? Como B a la menos 3. ¿Estamos? Al integrar, menos 3 más 1, ¿sí? Nos quedó entonces, aquí debe ser, es cuadrada, ¿sí? Aquí aquí hay un error. ¿Por qué? Porque debe ser B cúbica, al integrar me va a quedar como B cuadrada, ¿sí? Aquí es 2, debe ser 2.
Repito otra vez, ¿por qué? Porque esta B lo subo con este, y sería entonces B cúbica. A la hora que integro, pero es B cúbica negativa. Como voy a sumarle 1, se vuelve B cuadrada negativa, que es lo que tengo aquí, ¿sí? De ahí sale aquí una disculpa, ahí ahora sí a veces tomamos la nota rápido. Bueno, bien, y ya entonces esto me produjo pues 60, que es límite inferior, límite superior, son los límites que aquí está 60 y está B. Bueno, esto es para la velocidad. Este punto 2 con este punto ya inclusive se volvió positivo. Se volvió punto 8. Y ya quedó, ¿qué es lo que estamos reemplazando? El límite superior, que es por B, el límite inferior, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la expresión me está diciendo que es B cuadrada. Aquí repito otra vez, hay que... bien. Era que ahora de este lado, ¿qué hago? Integrar. ¿Qué me queda? Nada más T. ¿Por qué? Porque T lo estoy sustituyendo entre T menos 0. Pues me queda T nada más. Bueno, ya tenemos entonces la expresión, ya está integrada y estamos resolviendo para encontrar esa velocidad. Ya tomamos en cuenta el límite inferior. Bueno, entonces ya este punto 8 que hicimos, lo pasamos de este lado y apareció aquí. Ya dejamos entonces nada más estos dos términos que tenemos aquí, donde está la variable que queremos ir despejando. Bueno, finalmente esto, como me interesa B, pues tenemos que sacar una raíz, pero miren aquí cómo está, negativa. ¿Por qué? Porque aquí está como denominador. Si no, aquí directamente haríamos esto, ¿no? Entonces este es digamos, es subirlo, este término, pero debe subir con situación negativa. Esta es una situación algebraica, nada más. Bueno, entonces todo esto lo tenemos aquí ya tomando en cuenta que lo subimos con signo negativo. ¿Para qué? Y además es un medio. ¿Por qué es un medio? Porque le estoy sacando raíz a esta B. ¿Sí? Le estamos sacando raíz a esto. Pero es como numerador, lo dejo así, como ahora un medio. Y si no, esta expresión que está aquí tendría que estar 1 sobre todo esto. ¿Sí? Para que este pudiera ser positivo. ¿Bien? Eso es un paso algebraico que, bueno, espero que todos lo dominemos bien. Ya tenemos una expresión despejada, la B. ¿Sí? Y ya lo tenemos entonces, o ya podemos contestar, ¿para qué tiempo me pidieron? Para t igual a 4. Bueno, entonces ya esto, pues le pongo aquí un 4 en donde aparezca t y sacamos aquí una raíz. Esta raíz es más menos este valor. ¿Sí? Se toma el valor positivo ya que el proyectil se mueve hacia abajo como se indica en la figura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay más menos. Pero al principio, vean, por eso hicimos un diagrama donde decíamos, ¿qué cosa es lo que le vamos a llamar positivo? Lo que apunte hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que tomamos en este caso, el más 0.559 metros por cada segundo. Esa es la velocidad que lleva a los 4 segundos, que fue una de las preguntas de lo que nos están preguntando, ¿no? Posición, creo que era la otra pregunta. Determinar la velocidad y la posición del proyectil 4 segundos después. Bueno, ya está la velocidad. Ahora eso me va a servir. ¿Qué es velocidad? Desplazamiento sobre tiempo. Quiere decir entonces que la B aquí lo estoy reemplazando, es esto que tengo aquí. Bien, entonces ya está reemplazada.
Entonces, este dt ya está en función de quién. Voy a dejar de S. Entonces, dt, ¿qué va a hacer? Se va a ir para acá. Y ya quedó aquí de este lado. Aquí nada más me quedó solo ds, que va a partir de 0 a S, porque eso es lo que dijimos aquí. Dijimos que cuando empieza a penetrar, S vale 0. A los 4 segundos es lo que vamos a calcular. Bien, entonces aquí ya está desde 0 a S. Y aquí, ¿qué va a suceder? Que vamos a integrar esta expresión. Obviamente que esto lo vamos haciendo por partes, ¿no? Esto es lo que ya está, ve a la n menos 1, etcétera, ¿no? Todo esto lo vamos, pues, trabajando, la integral. Aquí, como está la menos 1 y lo vamos a elevar, le vamos a sumar 1, ya un medio negativo más 2 medios nos quedó como ya a la 1 medio. Es decir, estamos tomándolo como b a la n más 1. ¿Por qué? Porque es una integral. Y ya nos quedó entonces preparada nuestra integral. Obviamente que aquí, ¿qué estamos haciendo? Probamos. Aquí es una constante. Pero antes de hacer una integración, acuérdense que probamos si está completa. Aquí, por ejemplo, si decimos que b es igual a todo esto. Al derivar, ¿qué va a pasar? Que va a decir que es 0.8, ¿sí? dt. Quiere decir entonces que necesitamos un 0.8 y por eso quedó aquí como denominador ese 0.8. ¿Sí? Bien. S2, pues ya ven que teníamos entre 1 medio menos decíamos que aquí se elevaba a positivo 1 medio. Y luego decíamos que se divide entre ese mismo número. 1 medio más negativo más 1 medio positivo, quiere decir que esta expresión quedó dividida entre 1 medio. Pero 1 medio al aplicar la famosa ley de la torta, este 2 en lugar de quedar aquí, se va como numerador. Y este factor, ¿de dónde salió? Al probar, le faltaba la integral, le faltaba un 0.8. De ahí salieron estos dos términos. De tal manera que esto ya lo simplifico, el 2, y se volvió a 1/4. Luego aquí, ¿qué hacemos? Pues ya es una constante. 0.8, t. Aquí debe ser por t. Estamos hablando del límite superior. Aquí vamos a ver, será 0.8t, esto a la 1 medio. Entonces aquí, ya al sustituir esto, ¿sí? Nos está dando, esto sería el límite superior, menos el límite inferior, ¿verdad? Aquí como ya al multiplicarlo, este término, en este caso debe ser por 4, ¿sí? Porque dice que a los 4 segundos. Aquí también se me pasó quedó tapado con Aquí debe ser 0.4, límite superior, que es 4. Vamos a corregir eso. Y luego aquí les decía que como es una constante menos el límite inferior es Pero al multiplicarlo por 0, ¿qué le va a pasar? Se convierte en 0. Entonces, menos, ¿de dónde salió 1,60? De aquí, que es el límite inferior. Como está elevado al cuadrado, entonces por eso dirán, bueno, ¿y de dónde se fue ese? ¿Por qué solo 60 y no está elevado al cuadrado? Porque dice que es raíz, ¿sí? Entonces, raíz de 1 es 1. Raíz de 60 va a ser solo 60. Por eso aquí le puse por la raíz, para que no hubiera, ¿y de dónde? ¿Por qué de pronto ya no tiene la raíz? Y aquí nada más hay que multiplicarlo. Aquí sí se me pasó, porque t en este caso, para el límite superior, ¿cuánto nos dijeron? T es igual a 4. Y luego ya hacemos el cálculo ya numérico y agarramos nuestra calculadora y para t igual a 4 segundos resulta que va a 4.43 metros de profundidad ese proyectil.
es lo que va, no se ha detenido. ¿Por qué? Porque la velocidad no fue cero. Aquí está, de punto 55, ya a punto, porque entró con 60 metros por segundo y ya cuando va a los 4:43 ya lleva punto 55,9 metros por segundo de velocidad. Está a punto de detenerse la bala. ¿Qué? Eso es lo que podríamos interpretar si se pide, dijéramos, bueno, haz tus comentarios, lo que acabo de comentar, que cuando ya la bala penetró 4:43, está próximo a detenerse porque ya lleva una velocidad pequeña en comparación a la velocidad con la que inició el recorrido. Aquí llevaba 60 metros por segundo, aquí llevaba 0.55, menos de 1 metro por segundo, prácticamente medio metro por segundo. Entonces, a punto de detenerse. Entonces, esta es la manera en que podemos o vamos a resolver este tipo de problemas. En este caso, hay que identificar en función de quién está la aceleración. En este caso está en función de la velocidad. Es un caso de aceleración variable. Puede ser que la aceleración varíe respecto del tiempo, puede ser que varíe respecto de la velocidad o también puede variar respecto de la distancia que va recorriendo. En el caso anterior no nos pidieron la aceleración, pero podemos inferir. Por ejemplo, aquí se hizo la derivada para encontrar b, perdón, la distancia. Primero, más bien colocamos de acuerdo al cálculo la derivada para ordenar, pero al final, ¿qué hicimos? Integrar. En este caso, ¿por qué? Porque estamos como de regreso. Es decir, la velocidad de distancia sobre el tiempo. ¿Okay? En el caso de aceleración es derivada de la velocidad respecto del tiempo. Aquí como ya tenemos velocidad, es decir, la función de velocidad respecto del tiempo, bueno, ya me estoy pasando, entonces, en este caso integramos para encontrar S, es decir, como si regresara hacia el origen. Ahora, si tengo velocidad y voy hacia la aceleración, ¿qué debo hacer? En este caso tendríamos que derivar. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Derivar 9t cuadrada en lugar de integrar, ¿verdad? Entonces sería 2t sobre 2, ¿sí? Lo que quedaría aquí. Aquí ya nada más quedaría 2. Y ya reemplazaríamos por el tiempo que nos den. Pero bueno, por el momento no nos pidieron la aceleración. Fue nada más la posición en la que va el vehículo en ese tiempo que nos pidieron. Bueno, yo se lo recomiendo, vayan paso a paso, obviamente que aquí toda la parte del cálculo integral y diferencial. Una pregunta. Adelante, joven, sí. Que se me fue la pantalla a la hora de que estaba explicando de cómo le salió el 4:43. Ah, bueno, sí. Qué bueno que me dices, porque sí tienen razón. Hay ratitos que perdemos la imagen. Bien. Decía entonces, voy a empezar desde aquí. Ya sabemos que nuestra ecuación es esta, D es entre dt y B, que es la que ya tengo aquí, ¿verdad? Esta ya me sirve aquí. Como ya lo tengo la B, aquí ya nada más lo reemplazo. Y aquí dijimos, D es en dt, ¿qué me da? B, ya está preparada la ecuación. ¿Qué debo hacer ahora para encontrar? Como me piden desplazamiento, entonces debo dejar solo el desplazamiento. ¿Qué hicimos con dt? Se fue a la derecha. Aquí aparece. Ah, bueno, ya quedó arreglado todo lo que está ahí arriba. ¿Qué debo hacer ahora? Integrar, porque
voy a calcular cuánto de distancia. Perfecto. Ya tengo la expresión que usamos aquí, está reemplazada, y dice que debo integrar respecto del tiempo. Aquí es donde les digo otra vez, aquí es nada más, tómenlo como b a la n, ¿no? Esto, pero b a la n en este caso sería a la menos 1. Y ahí es donde les decía que hay que ver si esta integral le falta algún dato. Bueno, entonces, ¿cuál es la técnica? Es derivar. En este caso, si derivo una constante, pues es 0, ¿verdad? Pero si derivo 0.8t, dice que me va a quedar, al derivar, me va a quedar nada más 0.8. Ah, bueno, entonces tengo que agregar ese 0.8. Por eso aparece este 0.8, ¿verdad? Bueno, a la hora que integro aquí también, dice que es b a la n más 1. Si tengo aquí un medio más 2 medios, que es el 1, ¿qué me queda? B a la n, pero en este caso a la 1 medio. Aquí ya se volvió positivo, ¿verdad? Espero que esa partecita lo... ¿Por qué? Porque aquí le sumé 2 medios. Predominó el positivo. Es la regla, en este caso, de integración. Esta lo estoy tomando como B, todo. Correcto. Pues ahí quedó ya la integral. Ahora dice que voy a, la S, pues S menos 0, sería S menos 0, pues ya automáticamente me quedó solo la S. Bueno, ahora me voy por el lado derecho. Dice que debo integrar desde 0 hasta el tiempo t, en este caso 4 segundos. Muy bien. Quiere decir que primero voy a integrar, para t igual a 4, lo voy a reemplazar aquí en la expresión, ¿verdad? Aquí es donde decía que hay 0.8, aquí me faltó 0.8, ¿qué? 4. Este t, cuando t es igual a 4, aquí, acuérdense, agréguenle por favor, porque ahí se me pasó. Debe ser 0.8 por 4, elevado a lo medio. Ahora nos vamos en el límite inferior. Todo esto, por eso vean, está dentro de este paréntesis, de este tipo. Bueno, ya hice el reemplazo del límite superior. ¿Qué me falta? Límite inferior. Como aquí este es una constante, no hay ningún problema, ¿sí? Pero aquí no. Menos 0.8, perdón, como lo voy a reemplazar por 0, entonces voy a conectar, está bajando la pila. Una disculpa, un momentito. Muy bien, entonces ya estamos. Entonces aquí les decía, por favor, aquí le agregan el 4. Aquí, como esto lo voy a multiplicar por 0, ya no, en el límite inferior se vuelve 0. Pero aquí no hay, no es, ¿verdad? Me queda que 1 sobre 60 al cuadrado. Pero como también está afectado por la raíz, entonces aquí nada más pongo 60. 1 sobre 60. ¿Por qué? Por la raíz, aquí lo expresé. De tal manera que ya quedó que para t igual a 4 segundos, la partícula ya, en este caso el proyectil va a 4.43 metros respecto de la superficie del agua. Está a punto de detenerse, porque de traer 60 de velocidad 60 metros por segundo a ir a 0.55, está a punto de detenerse. Esa sería, digamos, si me preguntara, ¿qué está pasando? Pues está a punto de detenerse porque ya trabajó la fricción, en este caso, del agua sobre el proyectil, ¿verdad? Bien, espero que ese ejercicio pues también lo hayan. Quiero, ahora sí, digamos que quede como una tarea, irlo repasando, vayan paso a paso volviendo a replantear, probando que efectivamente no tenemos ningún error, y sobre todo, saberlo plantear.
Ese es el primer paso. Lo demás, pues es la herramienta matemática en este caso. No estamos dando todo el detalle de derivada, de integración, etcétera. Ya es una herramienta para nosotros en esta materia. Obviamente lo haremos para cuestiones un poco inmediatas, ¿verdad? Bueno, entonces es el momento de dar un repaso. Creo que ahorita ustedes pues están empezando todavía con el cálculo diferencial. Y pues bueno, es inicio de curso, pero en prepa pues algo vieron, un buen tanto de cálculo, tanto de integral y diferencial, salvo que pues alguien venga de otra área que no sea la de hacia las ingenierías. Pero bueno, de todas maneras son integrales no muy complejas. Tenemos otro caso, es otro ejemplo. Dice, una partícula se desplaza siguiendo una trayectoria horizontal, tal que la velocidad está determinada por v igual a 3t cuadrado menos 6t, en donde t está en segundos. Si inicialmente se localiza en el origen, determinar la distancia que recorre la partícula durante el intervalo de t igual a 0 hasta t igual a 13.5 segundos. La velocidad media y la rapidez media de la partícula durante ese intervalo de tiempo. Entonces aquí vean los términos. Velocidad media, rapidez media. Están pidiendo dos cosas que aparentemente parece que fueran lo mismo, pero no. Por eso hace un momento hice ahora sí, una recapitulación de expresiones y de conceptos. Bueno, de acuerdo a lo que nos están diciendo, imaginemos que ahorita pues ya lo tenemos a la vista todo esto, pero lo que generalmente nos dan esto, aquí, y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, esto no existe todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a preparar información. Vemos la B. En primer lugar, ¿aplica las formulitas que ya conocemos? No, porque la velocidad está en función del tiempo, ¿sí? No es constante. Y vamos a suponer que dijéramos, bueno, no vimos, se habló de velocidad constante y de velocidad variable, perdón, y de aceleración constante y variable. De la constante, pues tenemos sus formulitas, pero en este caso no. Por ejemplo, para probar, sabemos que la derivada de v respecto de t es la aceleración. Quiere decir que si yo derivo esto, sería 3 por 2 serían 6t menos 6. ¿Es constante la aceleración? No. Entonces no tengo fórmula inmediata para reemplazar nada más. Hay que trabajarla. Perfecto. Entonces eso ya nos lleva a plantear el problema. En primer lugar, graficar, saber qué está pasando con esta información. En primer lugar, entonces nos vamos. Bueno, cuando t es igual a 0, ¿dónde está la partícula o qué velocidad lleva? Aquí está. Aquí está nuestra grafiquita de tiempo y cómo varía la velocidad. La velocidad va variando hacia arriba o hacia abajo, pero va transcurriendo el tiempo. Y por eso nos da gráficas de este tipo. Pero no es que se esté moviendo aquí la partícula. La partícula lo está haciendo o hacia arriba o hacia abajo. Pero como al mismo tiempo está transcurriendo tiempo, y nos ayudamos entonces con esta gráfica. Que quede claro. El movimiento real es es esto, en una sola línea. Aquí pues se le hace esto para que no se suponga que, para que se distinga. Nada más que aquí agarró para acá, luego dio la vuelta, pero está sobre esta misma línea. Es decir, el vehículo o lo que fuera, se movió, dio la vuelta y va de regreso. Bueno, pero entonces, ¿cómo se está comportando la velocidad? Entonces, tabulamos. Y ya les acabo de decir, cuando v es igual a 0, está aquí, nos dio 0. Aquí podemos trazar un número infinito de puntos. Cuando t es igual a 1 segundo,
Entonces, cuando aquí reemplazamos, ¿sí? Entonces, quiere decir que t, cuando es aquí 1 al cuadrado, se vuelve 3. 1, 6. Entonces, 3 positivo menos 6 negativo, ya nos mandó por acá. ¿Cuánto? Al primer segundo está a menos 3 metros por segundo. Esa es la velocidad, estamos aquí. Correcto. Y luego buscamos otro punto, como les decía, no necesariamente solo esto, sino que a la mitad de un segundo, o no sé, que nos dé una configuración más definida. Bueno, aquí nos vamos directamente otra vez. Ahora, ¿y qué va a pasar cuando t igual a 2 segundos? 3 por 2, 3, perdón, 2 al cuadrado por 3, ajá, sería 12, ¿no? Menos 6 por 2, ya estamos aquí, nos dio 0. Quiere decir que en el segundo 2, la velocidad es 0. Y de allí continúa. Cuando ya sea 3, 4, etcétera, pues va, sigue avanzando. Pero bueno, nos interesa de t igual a 0 a t igual a 3.5. Entonces 3.5 pues seguirá esta curva y ya es lo que vamos a encontrar. Ya más adelante lo vamos a calcular. Pero nos pide velocidad media y rapidez media de la partícula. Perfecto. Bueno, entonces ya tengo mi grafiquita de velocidad. Ahora, ¿cómo está el comportamiento de su desplazamiento? Quiere decir que al principio estaba en 0. Aquí está el 0. Si para la derecha decíamos que era positivo, entonces hacia el movimiento a la izquierda será negativo. Como encontramos que aquí la velocidad está en la parte hacia el sentido negativo, quiere decir que del punto de referencia para acá se movió. ¿Sí? ¿Cuánto? En este caso lleva ya 4 menos 4 metros. Ahorita vamos a ir calculando eso. Luego, aquí dio la vuelta, es decir, regresa. Es decir, estamos aquí. Y vuelve otra vez y regresa. Y va de regreso hasta llegar a cuando me interesa los 3.5 segundos. ¿En qué tiempo, digamos, iba otra vez en la posición 0 otra vez? En 0. ¿Sí? Bueno, ahorita ven, entonces ya nos vamos al análisis. Ese es el planteamiento. Cálculo de los valores de la velocidad usando la ecuación, la que tenemos ahí arriba. Cuando t es igual a 0, b es igual a 0. Cuando t igual a 1, b es igual a menos 3 metros por segundo. Y cuando t es igual a 2, lleva velocidad 0. Bueno, ahí es lo que acabo de explicar ahí arriba. Nos vamos a la fórmula. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Ok. ds es igual a b de t. Como ds, en este caso, la velocidad es la que tenemos. Aquí está. Lo reemplazamos, b de t. Automáticamente aquí ya tenemos ds. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta s. Estamos dando esa condición inicial y final de desplazamiento. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya integramos esta parte. Ahora vamos a integrar lo que está a la derecha. ¿Qué podemos hacer? Dividir estos términos en dos integrales. Y además sacar los factores constantes. Sacamos el 3 y dejamos t cuadrada, diferencial de t, menos 6, lo saco de la integral, aquí está la integral, y me quedó t diferencial de t. Preparadas las integrales, aquí integramos de 0 a s. Ya está, nada más me va a quedar s. Integramos de 0 a s, ¿sí? Bueno, ahí está. Luego, aquí, ¿qué pasó? 3t cúbica sobre 3, aquí está. De 0 a t vamos a calcular. Profe, ¿Sí? no era cuadrada, pues. Por eso. Pero aquí es t cuadrada, aquí está t. Ajá.
al integrar, ¿qué es? T cúbica. Ah, ok. ¿Ya? Ya, aquí porque ya está integrado. Y ya pusimos entre qué límites está, ¿verdad? Esto fue la primera integral. Nos vamos en la segunda. La siguiente es menos el 6 que tenemos aquí. ¿Qué va a aparecer? Como hay una t, va a ser t cuadrada sobre 2. Aquí está. ¿Eh? Aquí está todavía más desglosado que el ejercicio anterior. Y sus límites. Ahí está. Terminadas las dos integrales, ¿qué hacemos? 3 entre 3, me quedó nada más t cúbica. 6 entre 2, me quedó nada más menos 3t cuadrada. Y ya está la función que me va a permitir calcular el desplazamiento de la partícula. Ahora sí, nos vamos. Cuando t es igual a 0, s es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en tiempo, aquí, si nos vamos aquí en la grafiquita, cuando t es igual a 0, aquí vean, s es igual a 0. No se ha movido. Bien, cuando t sea igual a 2, reemplazamos aquí en nuestra formulita que ya tenemos. En lugar de t ponemos 2, 2, y está en la posición menos 4. Correcto, entonces ya lo colocamos aquí. Ya estamos en, aquí, menos 4, vean, aquí está. Seguimos, como nos piden, a 3.5. Cuando t es igual a 3.5, calculo, ya aquí la t lo reemplazo por 3.5, y resulta que me da 6.12 metros estas operaciones. Ahora, como nos dicen, o bien, ¿cuál es la distancia recorrida? Porque lo vamos a necesitar. Resulta que la distancia total recorrida es 4 más 6.12. ¿Por qué 4 más 4? Nos vamos a nuestra grafiquita. De acá para acá se movió 4. ¿Cuánto se va a mover para llegar aquí? 4 otra vez. ¿Y cuánto más se movió después para llegar en los siguientes segundos? 6.125. De allí sale, aquí lo estamos ya llevando el cálculo, es 6.12, perdón, pero quiere decir entonces 3 a la izquierda, perdón, 4 a la izquierda, 4 a la derecha, más 6.12 después, recorrió 14.1 metros. Esa es la trayectoria, ¿sí? La distancia recorrida. Ahí está ya ese dato. Para determinar el recorrido es necesario investigar la trayectoria del movimiento, es decir, aquí estoy recalcando un poquito más. La figura A revela que para t mayor o igual a 0 y menor o igual a 2 segundos, la velocidad es, digamos, negativa, es de aquí, en este tramo. Lo que significa que la partícula se mueve hacia la izquierda y para t más de 2 segundos, la velocidad es positiva. Por tanto, la partícula se desplaza hacia la derecha. Así también se observa que cuando b es igual a 0, b es igual a 0 en t igual a 2 segundos. Aquí otra vez regresa, es lo que estamos revisando aquí, otra vez la gráfica. Con esto es posible calcular la posición de la partícula para t de 0 hasta t igual a 0, t igual a 2 segundos y t igual a 3.5. Entonces aquí ya tenemos para t igual a 0, a 2 y 3.5, podemos encontrar la posición. Bueno, o ya es la que ya tenemos. Aquí ya se hizo, en esta parte. Aquí ya se hizo. Bueno, Profe, ¿sí? ¿y se tienen que hacer las gráficas a fuerza? Sí, bueno, sí, porque eso te da una claridad de lo que estás haciendo. Si no te apoyas de una gráfica, se te pueden ir errores muy importantes y no llegar al resultado que es el Ah, correcto. ¿Sí? entonces, en la tarea que nos dejó, en cada ejercicio tenemos que hacer una gráfica.
Así es, así lo dice ¿cómo se llama? Las recomendaciones. Procura hacer una gráfica para que puedas contestar de la manera, ahora sí, correcta. Puedes trabajar así mentalmente, pero es muy arriesgado. Además, Bueno, además, pues, la gráfica, si ustedes miren, si yo no estuviera haciendo gráficas ahorita, estoy seguro que me comprenderían mucho menos que lo que estoy haciendo de la manera gráfica, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. la recomendación es que ustedes también aprendan a trabajar de esa manera. La ingeniería sí lo exige, no es un capricho, sino que el ingeniero tiene que ser muy gráfico. ¿Por qué? Porque tiene que explicar lo que está analizando. Pero si nada más rellena fórmulas, pues no podemos expresar. Y finalmente, acuérdense que todo lo que van a ustedes a construir, generalmente lo tenemos que llevar a un gráfico, como son los planos, y todo lo que tenemos que Bueno, pero demostrar. Pero no se vayan a angustiar, es una práctica que poco a poco se va dominando. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, este ejercicio lo van a volver a repasar las veces que sean necesarias. Es decir, a ver qué hizo aquí el profesor o qué hizo el autor de tal. Eh, y eso poco a poco lo vamos dominando. Puede regresar en donde están las gráficas. Sí, a ver, entonces a ver, ¿alguna pregunta respecto a la gráfica? Aquí está. Aquí le tenemos a la vista las dos y más, pues ya prácticamente lo fue explicando de acuerdo a lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Entonces esto sirvió mucho para poder contestar inclusive ahorita las preguntas que me están haciendo. Sin duda sí me entendieron, estoy seguro que sí, pero quizá al principio les parece un poco no tan fácil hacer la gráfica, pero van a ver que van a ir practicando y al ratito lo van a poder hacer de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, continúo entonces. Aquí digamos que estoy como replanteando otra vez lo que se hizo aquí. Bueno, estos datos están representados en la gráfica, en este caso la gráfica B. Ahora ya vienen las respuestas. Dice la velocidad dice que es el desplazamiento de t a igual a 0 a 3,5. Bien, entonces, pero el desplazamiento se quedó que era la distancia, es decir, la velocidad es el desplazamiento entre qué? Entre tiempo. Aquí está, vean. Entonces dice, porque la pregunta decía, a ver, que estemos en lo correcto también. Dice determinar la velocidad media y la rapidez media, ¿verdad? Son cosas distintas, les decía. Entonces aquí estamos diciendo que tenemos la velocidad, es el desplazamiento en este caso media, es lo que nos están preguntando. Entonces va a ser ds entre dt. Finalmente, ¿cuál fue el desplazamiento que tuvo la partícula? 6,125. Y ahí es donde volvemos otra vez a nuestra grafiquita. ¿Dónde estaba la partícula al principio? Aquí, ¿verdad? ¿Y dónde quedó al final? Aquí quedó. Entonces, ¿esto quién es? El desplazamiento. ¿Y esto qué es? La distancia total recorrida, ¿verdad? Entonces, primero estamos sacando la velocidad, y la velocidad que es desplazamiento entre el tiempo. Es lo que estamos usando aquí. Aquí pues es el delta S, que es, dice que es igual a la posición final menos la posición inicial. Posición final en t igual a 3,5, ¿verdad? Posición inicial en t igual a 0 es esta. Pero delta S en este caso lo calculamos y nos dio que es 6,125. ¿Dónde estaba al principio? En 0. Por lo tanto, nos queda que se desplazó
6.125 en los 3.5 segundos. ¿Sí? Hay veces que inclusive el desplazamiento puede ser cero. Quiere decir que la partícula partió en un punto y regresó en ese mismo punto. ¿Se desplazó? No. Pero ahora su distancia recorrida, esa sí es diferente de cero. O sea, se puede dar casos de ese tipo. Bueno, entonces ya tenemos aquí, en este caso, lo que lo vamos a llamar velocidad media, delta S entre delta T. Su formulita que era, el delta S era delta S final menos delta S inicial, que nos resultó de 6.125. Delta T va a ser tiempo inicial menos tiempo final, la resta. Y entonces esta división nos da 1.75 metros por cada segundo. Esa es la velocidad, en este caso, pero la velocidad, acuérdense que sale del desplazamiento. ¿Ok? Muy bien, quedó contestada la primera. Rapidez media. Se define en términos de la distancia total recorrida. Este es un escalar positivo. Ah, perfecto. Entonces, en este caso, la rapidez media o velocidad media, rapidez media debe ser. Entonces es distancia total recorrida en el tiempo que requerí para llegar, es decir, para llegar a un determinado punto. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que está relacionado con la distancia total. ¿Cuál fue? 14.1. Porque ya quedamos aquí que 4 para acá, 4 de regreso, más 6 y tanto está. Tiempo. El tiempo que le llevó. Empezó en t igual a 0 y hasta los 3.5 segundos. Entonces, quiere decir que allí sí ya llevó una rapidez media de 4.03 metros por segundo. ¿Sí? Perfecto, entonces está contestada lo que nos piden aquí arriba. Y vean, imaginemos que estas respuestas, relacionarlo pues, porque les digo, tener un número es muy importante que sea correcto. Pero además, jóvenes, comprender lo que realmente he resuelto es lo que más buscamos. Y es para eso pues que estamos llevando estos cursos, para formarnos realmente, no informarnos nada más, porque informarlos pues les hubiera mandado por correo o en la plataforma subo esto y ya, lo leen y ya ven los numeritos y nada más. Pero eso no es suficiente. Imaginemos que aquí hay dos cosas. Por ejemplo, si me voy a trasladar de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal, tengo dos maneras de hacerlo. Una, me voy por un helicóptero. Quiero llegar, pues si no lo más pronto, pero agarrar una ruta. Si me voy en el helicóptero, ¿cuál sería la trayectoria que debo seguir? ¿Seguir la autopista? Creo que no, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el helicóptero? Se va a elevar. Aquí está Tuxtla, aquí está San Cristóbal. ¿Qué va a hacer? Se va para acá. Y entonces allí, ¿qué es? Se fue en recta. Es un desplazamiento. Eso es lo que hizo aquí. Ahora, rapidez media. Entonces la otra, me voy en el automóvil, no sé, por tierra. ¿Qué hice? Ah, pues medí. Si, por ejemplo, ponemos el medidor de kilometraje del carro, lo pongo en ceros. Cuando llega a San Cristóbal, tomo la lectura. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo una rapidez media, es decir, porque no va a ir todo, si va a 100 kilómetros por hora, no lo va a hacer durante todo el trayecto. A lo mejor 60, 100, 120, no sé, 80, etcétera. Pero recorrió ST.
Vamos a suponer que sean 80 kilómetros. Y lo hizo en, no sé, en una hora. Entonces, esta fue su rapidez. ¿Sí? Si lo hubiera hecho en línea recta, sin duda que el tiempo es mucho menor, o más bien en este caso, si sí, en el respecto del delta T, porque estamos hablando en este caso de delta T. Pero aquí entonces son las dos situaciones que pudiéramos nosotros comparar. Y entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Vamos a irnos a la gráfica, la que pusimos al principio. Es decir, que esta la entendamos perfectamente. Esta. Digamos que esta es lo que decía ahorita. Me voy de Tuxtla a San Cristóbal, me conviene aquí. Y es el verdadero desplazamiento de la partícula. Pero no puedo hacerlo siempre en línea recta. Tal vez en un helicóptero, en avión, pues sí, porque no tengo obstáculo. Pero por vía carretera, ¿qué voy a hacer? Esto, ¿verdad? Y eso es muy distinto. Eso es lo que estamos allá calculando al final de este ejercicio que acabamos el segundo, que es de velocidad variable. Entonces esto yo les recomiendo, aparte de que la explicación que acabo de hacer, vuélvanlo a repasar, sobre todo si tienen alguna pequeña dificultad en cálculo, revísenlo, replantéenlo y vuélvanlo a repetir, pero ya de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su nivel de conocimiento que tienen. Aquí pues queda grabado hasta donde yo pude ahorita ir explicando, obviamente que no es lo mismo estar pues en un pizarrón, que aquí podemos estar pintando y volviendo. Bueno, estamos en una plataforma y pues las herramientas hasta ahorita un poquito limitadoras. Poco a poco vamos pues mejorando y haciendo más, con más recursos, ¿verdad? Bueno, por el día de hoy quiero que repasen y sin duda ya viene tal vez un poquito otras tareas. Se subió una tarea el día de ayer, son algunos ejercicios no complejos, obviamente que parecidos al primero, que hicimos, de aquí, el primero, no el anterior, parecidos, ¿verdad? Después van a venir algunos de este último que acabamos. Entonces no están complicados, son como las del carro. Exactamente. Sí, son todavía que tienen la función es derivar o integrar. Así, por eso, un ejemplo como las del carro. Las Ajá, del primero. ¿No? esa es la primera serie, la que ya les envié. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? Después va a venir, por eso me interesa que hagamos otros más de este tipo, como el que vimos en esta sesión, estos dos. Por ahí va a aparecer un tercero que lo vamos a dejar para la siguiente sesión y voy a ver si puedo integrar otros más para que yo les vaya apoyando lo más que pueda como este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Por el día de hoy, voy a ahorita dejar de compartir. Ahorita nos paso a que nos veamos. Bueno, entonces, aquí estamos aquí. Vamos a ver. No es. Ahí estamos. Excel. Muy bien, jóvenes. Bien, espero que pues esta sesión haya sido de mucho provecho. La idea es pues que vayamos trabajando de una manera ordenada, por eso hasta inclusive hice una recapitulación. ¿Para qué? Para que ustedes le vayan encontrando orden, que los conceptos ya una vez que hemos comentado, cada día los vayan entendiendo más. Obviamente, es subir un poquito el nivel al que ustedes traen de nivel de prepa, ¿no?
sin duda ahí trabajaron las formulitas esas de aceleración constante. Ahorita ya pasamos a otro nivel, un poquito más arriba, pero lo vamos a ir trabajando, ¿verdad? De tal manera que se sientan apoyados y que, pues no, cada día el conocimiento va a ir ampliando. Por el día de hoy, vamos a detener la grabación y